Ferretería Maderas Beato, donde yo compro, donde yo quiero que usted compre, porque como yo compro, así tengo también una gran atención en los buenos precios que me dan y las buenas atenciones de la familia Beato. Departamento de baño, electricidad, pinturas, lo que usted necesita para la construcción, también al mejor precio. Ferretería Maderas Beato, la que más barato vende en la República Dominicana. Aquí pasan cosas raras. Todavía queda la resaca económica del Viernes Negro y no vimos a nadie aprovechar las ofertas de equipos deportivos. Cuando practicamos deportes o hacemos ejercicios, estamos en salud. Variedad TV, lo que hay que ver. Vamos a presentarlo, es el Miguel Surún, abogado, y ahora vamos con Defensor Deportivo aquí en Variedad TV. Surún, ¿cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Buenas, amigos televidentes. Hoy nos vamos a referir a una situación que está afectando a un compatriota importante. Nos referimos a un deportista, el señor Alex Rodríguez. ¿Qué sucede y cuál es su situación jurídica? En principio hay que recordar que el señor Alex Rodríguez pues suscribió un contrato con un equipo de Grandes Ligas. Ese contrato se firmó, suscribió de conformidad con, digamos, con los acuerdos suscritos con el sindicato o la Asociación de Profesionales del Béisbol de los Estados Unidos y la Liga de Béisbol. En consecuencia, le aplican determinadas regulaciones. Es importante hacer notar que todos y cada uno de los contratos suscritos con las Grandes Ligas se refieren a esas cláusulas, a los reglamentos internos de cada equipo, pero además a los reglamentos y a los acuerdos suscritos con esos equipos, es decir, entre el sindicato de peloteros y los equipos de béisbol que están asociados en la Liga Grande. ¿Qué sucede entonces? Que hay determinadas situaciones, determinadas reglamentaciones que establecen normas de conducta que en principio pues prohíben la utilización de determinados agentes químicos o esteroides, para ser más directo. En el caso del señor Alex Rodríguez, independientemente de que en ningún momento se le descubrió, se le determinó que haya usado ese tipo de sustancias, pues se le acusa y se han presentado determinadas evidencias en el sentido de que él usó esa sustancia, de que fue un cliente muy asiduo de una clínica, de la clínica Biogénesis en Miami, y que no solamente se limitó a eso, sino que además el señor Alex Rodríguez pues recomendó a otros compañeros de Grandes Ligas para que utilizaran los servicios de Biogénesis, y además determinó o tomó determinadas acciones a los fines de evitar que esta situación saliera a la luz pública. Esto generó un proceso a cargo del comisionado de béisbol, el señor Robert Selig, el cual, Joseph Selig, el señor Selig, el cual desembocó en una sanción bastante drástica. Estamos hablando de prácticamente 200 juegos de suspensión, algo que en esencia triplica, cuadruplica la sanción más drástica que se le ha impuesto a otros profesionales del béisbol, a los cuales sí se le determinó la utilización a través de pruebas de laboratorio, que sí habían incurrido en esa mala práctica. ¿Qué sucedió entonces? Que a la luz de la situación que se ha producido, pues el Alex Rodríguez, a través de su abogado, pues emprendió determinadas acciones. ¿Sobre qué base? Sobre el fundamento de que esa sanción no tiene nada que ver con un castigo, no tiene nada que ver con, digamos, imponer un ejemplo, sino que es un atentado directo a su carrera y a su contrato, y que lo que en el fondo esconde todo este procedimiento, por lo menos esta sanción tan drástica, que prácticamente por la edad de Alex Rodríguez le ha puesto fin a su carrera, pues es ahorrarle a los Yankees de Nueva York el pago de una millonada que todavía les resta en el contrato. En estos momentos, el señor Alex Rodríguez, pues luego de haber recurrido en apelación esa sanción y de que se designara un panel de expertos que va a conocer ese recurso, pues estamos a la espera de esa decisión.
los informes que han, digamos, surgido a la luz de todo este proceso, es que la sentencia que viene va a confirmar o a, digamos, reducir mínimamente esa sanción, poniéndole fin prácticamente a esa carrera. Entonces, lo que ha implicado que Alex Rodríguez, adelantándose a los acontecimientos, pues haya interpuesto ya una demanda en reparación en daños y perjuicios contra los Yankees de Nueva York. ¿Cuál es el fundamento? Esencialmente, que él ha sido víctima de un acoso, que él ha sido víctima de todo un complot por parte de ese equipo para, digamos, destruir su carrera y al mismo tiempo evitar cumplir con el contrato vigente entre Alex y esa organización. Estamos, no nos queda otra que esperar cuál va a ser la decisión. Evidentemente en esta materia siempre los jueces en los Estados Unidos van a tomar muy en cuenta hasta qué punto intervino el poder del equipo de los Yankees de Nueva York en esa sanción, en ese proceso. Van a hacer una comparación entre la sanción que fue impuesta a los peloteros que se dice o que salieron positivos en el uso de esteroides y la sanción que le fue impuesta a Alex Rodríguez. Y evidentemente si ese juez determina que evidentemente hay una inequidad en cuanto al castigo y que esa inequidad además ha sido aderezada por determinadas acciones e influencias de los Yankees de Nueva York, pues evidentemente ese equipo puede y las grandes ligas pueden resultar condenados, lo cual implicaría un cambio drástico en la forma en que las grandes ligas y los equipos van a tratar las negociaciones y los acuerdos con los profesionales del béisbol. Es importante que estemos atentos y esa es la situación de Alex, que ojalá que salga con bien de esta situación. Bueno, hay que agregar al surún de lo que hizo la liga, comprar supuestamente pruebas robadas de un vehículo. Eso también implica muchas cosas. No, evidentemente son uno de los elementos que van a ser tomados en cuenta. Sí. Por eso estuvimos hablando del acoso. Los elementos probatorios que se van a presentar, no ya ante la Corte, sino ante el tribunal, es precisamente hasta qué punto tienen validez elementos probatorios adquiridos de manera irregular por el equipo para fundamentar un proceso que en definitiva le va a ahorrar un dinero extraordinario a esa parte. Hasta qué punto se puede interpretar que constituyen esas actuaciones pues, de mala fe y hasta qué punto ese juez considere que sí, que ocurrió una suerte de mala fe por parte de Grandes Ligas, del comisionado de béisbol y de los Yankees de Nueva York y en consecuencia pues acepte esa demanda y condene a los Yankees de Nueva York y a las Grandes Ligas a una suma una suma extraordinaria. Y señores, hay que ver, vamos a esperar cuál es la situación. Estamos hablando de un derecho que es práctico, un derecho donde uno no puede ir, digamos, a mentir ni a establecer que donde yo dije digo Diego. Evidentemente hay que hablar bastante claro en las Cortes de los Estados Unidos de América. Tú que estás en Defensor Deportivo, que eres un buen abogado, ¿qué tú crees? ¿Que gana Alex o gana el equipo o gana la liga? Mira, evidentemente los abogados de Alex Rodríguez y el mismo profesional tienen un buen caso. Vamos a esperar la decisión, va a depender mucho de cuál sea la influencia que tengan esos elementos en cuanto a la responsabilidad de los Yankees de Nueva York y de Grandes Ligas. Vamos a esperar, pero ellos tienen un muy buen caso. Tienen muchas posibilidades, yo las ubicaría en aproximadamente un 60%, que eso es bastante alto, pero vamos a esperar porque va a depender esencialmente de hasta qué punto esos elementos probatorios pues influenciaron en ese castigo. No le beneficia a Grandes Ligas pues la inequidad, o sea, ¿por qué? O sea, es muy difícil explicar cómo es posible que un profesional del béisbol que haya dado positivo por primera vez o por segunda vez, pues reciba una condena, digamos un 10%, un 25%, a la recibida por Alex,
que nunca dio positivo, que nunca, ni siquiera la primera vez, y entonces de pronto lo castigan con 200 partidos. O sea, es una situación que va a pesar y va a pesar también esa actuación en el sentido de la compra de elementos probatorios y la compra de testimonio. ¿Hasta qué punto eso va a influir en el juego? Bueno, vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, hay preguntas por enfermedad. Un deportista puede incumplir un contrato. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias en la parte económica para ese deportista? Mire, por lo regular los contratos establecen esa eventualidad porque estamos hablando de seres humanos. Los seres humanos se enferman. Y en esas eventualidades tienen que manejarse determinadas cláusulas de compensación. Por lo regular se establece un periodo porque va a depender de la enfermedad. Si es una enfermedad que implica pues una lesión permanente, una inhabilidad por siempre para dedicarse al deporte, pues evidentemente pues ya el contrato va a rescindirse y muy probablemente le va a corresponder muy poco de ese contrato. O sea, es una situación usual en los contratos que se suscriben de Grandes Ligas. Debemos tener mucho cuidado los profesionales, los deportistas, dónde estamos, qué estamos haciendo, si estamos consumiendo alcohol, si estamos andando de noche, porque en cualquier situación se nos presenta un accidente y ahí perdemos la carrera. ¿Por qué a un deportista profesional contratado se le define como un trabajador que tiene que prestar un servicio y no un servicio por un precio y no como un jugador? Bueno, porque se trata de eso, se trata de un trabajador. O sea, evidentemente, aunque sea un juego, sea jugando, es un juego profesional, no es un juego amateur, no es un juego, digamos, aficionado, no es un juego olímpico. Se trata de una persona que ha sido contratado ¿para qué? Para rendir un servicio, en este caso, a un equipo de Grandes Ligas. Tan es así que se suscriben contratos, se recibe una retribución y al final de ese contrato, ese jugador tiene la opción de contratar con otro equipo, inclusive con otra liga, en el caso de la Liga Mexicana, de la Liga de la República Dominicana, o por qué no en el caso de la Liga de Japón. Otra pregunta, ¿los contratos deportistas se incluyen lo que son las características bilateral, oneroso, consensual, laboral y atípico o no? En el caso de esos tipos de contratos. Evidentemente sí, todas esas características se aplican. Son contratos atípicos porque no necesariamente tienen que seguir el patrón de los contratos laborales, de los contratos de trabajo, porque se refiere a un área específica con determinados riesgos, determinadas circunstancias, determinados requerimientos. Inclusive la mayoría de esos contratos establecen cláusulas de incentivo y cláusulas de castigo. Cláusulas de incentivo si tú no tienes determinado rendimiento o tienes un rendimiento más allá de la media, y cláusulas de castigo, o sea, de que no te van a otorgar absolutamente nada en caso de que tú incumplas determinadas metas. Todo contrato hay que registrarlo, ¿verdad, Zuru? Sí, evidentemente. En el caso de un contrato con un deportista que quizás no dio tiempo o por negligencia de quien lo firma no está registrado rápidamente, ¿cuál sería entonces el problema para el deportista? ¿Se puede considerar ilegal ese contrato? Mira, no, evidentemente no. Los contratos suscritos entre las partes, un contrato se forma por el solo consenso se obliga. Artículo 1134, las convenciones legalmente realizadas entre particulares tienen fuerza de ley. En consecuencia, el hecho de que ambas partes lo suscriban ya con eso es suficiente. Se estila que se notarice, se estila que se registre o se legalice a los fines de que se le otorgue determinada fecha cierta, pero estamos hablando, y esto vamos a referirnos a los casos específicos de peloteros. En los Estados Unidos opera el derecho anglosajón, es un derecho práctico. Allá se cree en principio en la sinceridad y la buena fe de las partes. En consecuencia, los contratos en un 99% ni siquiera tienen que estar notarizados. Con la firma de las partes ya eso es suficiente, se presenta, se puede registrar en el sindicato, eso sí, eso es importante. Se envía una parte de ese contrato con un correspondiente affidavit al consulado de los Estados Unidos cuando se trata de un pelotero, a los fines de que otorgue la visa correspondiente. Pero ya ese contrato desde que se firmó es perfectamente válido, ejecutorio, y en caso de que la organización, aunque no se haya inscrito en el sindicato, aunque no se haya mandado inclusive al consulado, es directamente responsable en su cumplimiento.
Bueno, gracias a Surún por estar con nosotros aquí en Defensor Deportivo de Variedad TV en los Deportes, su número telefónico para que precisamente te llamen. Y Alex te puede llamar también, ¿eh? Tú lo defiendes bien, ¿eh? Bueno, gracias. Como siempre me pueden contactar a la oficina al 809-334-6303 o a mi celular, el 809-399-9993. Yo con mucho gusto les atenderé. Finalizamos en este momento Variedad TV en los Deportes. De nuestra parte, cuídense, será hasta mañana. Recuerden que tenemos el mejor contenido que ustedes se merecen. Hasta mañana.